Hermanos, empezamos otra vez a transmitir. Que gracias a Dios por darnos la oportunidad, hermanos, hermanas, de estar aquí con un servidor para anunciar de la palabra de Dios. Gracias, hermano Julio, por haberme marcado para informarme, aparte de que ustedes me mandaron, pero no había checado los mensajes. Así que ahora sí, el audio está muy bien, correcto, muy bien. Gracias, hermana Araceli, Francisca Delgado. Gracias, muy amable. Pues bendito sea nuestro Dios. Vamos entonces de lleno para ya no desde Nicaragua. Muy bien, hermana Araceli, bendiciones. Qué bueno que se conecta. Pues gracias, hermanos. Estamos empezando un poquito tarde porque tuvimos problemas en la transmisión, no teníamos audio. Estamos usando ahora otro micrófono diferente. Y esto, hermano, esto cabe en lo que yo he venido diciendo. ¿Quieres diferentes resultados? Tienes que hacer cosas diferentes en tu vida. ¿Quieres lograr cosas diferentes? Tienes que hacer cosas diferentes. Mire, desde que yo he iniciado con el alumbrador cristiano a transmitir, les soy sincero, no tenía yo la experiencia para transmitir. Entonces me he tenido que ir valiendo, buscando la forma. Si una cosa no me funciona, le cambio. Y así, hermanos, he estado pasando por muchas cosas. El mensaje anterior desde el lunes no se escuchó fuerte. Por eso decidimos cambiar. Hicimos todas las pruebas con este nuevo micrófono. Es un micrófono a control remoto. Lo hicimos todas las pruebas, quedó bien, estaba feliz, contento, pero hoy resulta que no, pero ahorita ya estamos. Así que bendiciones y gracias por ayudarme a que esto salga mucho mejor. El tema para hoy, hermanos, hermanas, las emociones de Jesús. Decíamos, hermanos, que no podemos dejar de hablar acerca de las emociones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas? Porque las emociones viven con nosotros, viven en nosotros. No es una compañera que está a nuestro lado, sino las emociones viven dentro de nosotros. Entonces, cuando las emociones no las sabemos dominar, y aclaro, hermanos, hermanas, no soy un experto en manejar las emociones. Yo mismo he sido víctima de mis propias emociones. Yo mismo por no tener las herramientas, porque la verdad, no sé si han habido hermanos predicadores que se han esforzado en esto de tratar de las emociones a través del punto de vista bíblico, pero a lo menos en mi vida cristiana no había yo visto temas de esta naturaleza. Por ello, cuando yo he tenido en mi camino, en mi carrera cristiana, he tenido tropiezos y grandes, enormes problemas en mi vida cristiana por no saber manejar mis emociones, por no conocerme. Entonces me he metido conmigo mismo y con los demás en tantos problemas por no saber que Dios ha dejado herramientas bastantes y sencillas que nosotros al estudiarla desde ese enfoque, desde ese punto de vista emocional, digo, Dios mío, esto está en la palabra. Pero cuando yo descubro, cuando viene material a mí, que los primeros que me iniciaron en esto, en los asuntos emocionales, uno de ellos primeramente fue mi hermano Joaquín. Joaquín, que vive en Piedras Negras, Coahuila. Él de pronto me habla de un libro virtual, audiolibro, que se llama La Vaca, del doctor Camilo Cruz. Cuando él me envía, me da este audiolibro, lo escucho, me encanta, me gusta, y se me empiezan a caer un poco de velos, no digo velos de mi entendimiento, de mis ojos, y entonces empiezo mi agua en mi alma empieza a quitarse lo turbio, a aclararse. Entonces empiezo a ver un poco mejor la vida, mi propia vida, y digo, Dios mío, y me gusta y me empiezo y me involucro en los asuntos emocionales. Y créanme que he visto videos, he escuchado conferencias de este asunto una y 100 veces, hermanos, porque me hace falta muchísimo. Necesito aprender acerca, no de las emociones de mi esposa, no de las emociones de mis hijos, del vecino, de mis hermanos en Cristo, sino de mis propias emociones. Yo creo, hermanos, y no es una nueva doctrina esto, yo creo que cuando Jesucristo habla de la viga,
que a veces se nos pone en nuestros ojos y miramos la pequeña paja de nuestro hermano, de nuestro amigo, nuestro vecino o de los demás en general. Yo creo que a eso se refería Jesús. Primero conócete, primero analiza quién eres, primero investigate cómo actúas, qué dices, y después ve a los demás. Entonces creo que ahí encierra esto, las palabras de Jesús. No mires la pequeña paja en las personas, en tus hermanos en Cristo, nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo, sino primero conócete. Y estamos llenos, hermanos, estamos llenos de emociones. Cuando Dios nos hizo, no solamente nos hizo del barro, hizo el molde, moldeó, como a leche nos cuajó, dice Job, el patriarca, sino que dentro nos colocó órganos que producen emociones. Entonces considero que necesitamos conocernos, no conocer a los demás, sino conocernos nosotros mismos. Si no terminamos el tema, hermanos, no hay problema, no hay problema. Rogaremos a Dios que nos dé el tiempo para terminarlo el próximo viernes. Así que no hay prisa. Yo por eso estoy haciendo este preámbulo o estoy haciendo esta introducción. No hemos entrado al tema en sí, pero creo, hermanos, considero que el tema de las emociones en la vida del cristiano, en la vida de las personas, es necesario estar redundando en esto para nuestro propio provecho. Porque ante una situación, a veces no sabemos qué hacer. Miren, se nos descompone el celular y vamos a alguna plaza, alguna persona que lo pueda arreglar. Se nos descompone un reloj y vamos con el relojero. Se descompone el carro y vamos con el mecánico. Pero cuando se nos descompone el alma, cuando tenemos problemas con nuestras propias emociones, ¿a quién acudimos? En muchos de los casos no sabemos a quién acudir. O vamos a Dios en una oración y Dios ayúdame. Y cuando Dios nos ha puesto un montón, montañas digo yo, de información respecto a quiénes somos y cómo debemos actuar. Entonces, considero, hermanos, una vez más, disculpen la redundancia, considero que necesitamos conocernos, necesitamos saber de nuestras emociones, necesitamos saber quién soy yo, que ese sería otro tema que yo tengo también que vamos a estudiar algún día, quién soy, lo vamos a estudiar después. Y también tengo un tema que quiero que tratemos en este espacio, que se llama cómo tratar con gente difícil. Hoy, no voy a decir el nombre, en uno de los grupos en los cuales estoy, una hermanita decía que, Dios mío, ayúdame, ya no aguanto más, me ahogo, mi madre me humilla mucho. Una hermanita, no quise ahondar más en el punto, no sé si es mexicana o de otro país, pero ella decía, ya no aguanto más, y puso, no sé, emoticones donde está llorando, varios. Entonces tuve el atrevimiento de mandarle mensaje de voz directamente a ella y le digo, hermanita, pues hay que ver qué está provocando este problema. Y ya buscándole, escarbando un poquito, pues salieron a relucir muchas cosas que ella necesita cambiar. No sé en qué lugar, pero la cosa es que espero en Dios que esto le sirva, porque después se escribió y me comentó el problema y esperamos en Dios que ella se agarre de la mano de Dios y que modifique algunas cosas que tiene que hacer en su vida, en su comportamiento, para que las cosas mejoren. Entonces, hermanos, hermanas, no podemos querer tapar el sol con un dedo, como se dice coloquialmente en el mundo, cuando las emociones están destruyendo miles de hogares, cuando están destruyendo miles de jóvenes, de hermanos, de hermanas, por no saber controlarnos. Entonces yo considero, y vamos a estar en mi apartado, en mi momento, de un momento con Jesús, estos son los temas que vamos a estar tratando. Y yo sé, hermanos, que tocar estos puntos son a veces nos incomodan nuestras emociones, nuestra persona, porque algunas cosas que yo mencione, o que voy a mencionar, o mencionaré más adelante, nos vamos a identificar con ellas. Entonces, eso a veces causa incomodidad. No nos gusta a veces, y es bíblico.
El salmista dice que ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego añade, líbrame de los que me son ocultos. Por lo tanto, considero que tomemos esto muy, muy, darle el tiempo necesario, atender nuestras emociones, atendernos cómo somos, cómo actuamos. Y por eso hoy el tema, hermanos, las emociones de Jesús. Cómo nuestro Señor enfrentó las diferentes situaciones con sus emociones. Cómo las enfrenta. Y creo que a lo menos en una o en dos nos vamos a identificar con las emociones de Jesús. Y por ello, hermanos, iniciamos el tema. Repito, si no podemos terminarlo, no hay problema. Si no podemos terminarlo, no hay ningún problema. El próximo viernes rogamos a Dios que Él nos dé el tiempo, la vida, la salud, para que estemos bien, usted esté bien, perdón, y podamos terminarlo. Entonces, las emociones de Jesús, y obvio, yo sé que usted lo sabe, lo ha leído muchas veces, pero ahora acompáñenme, pónganse de mi lado, donde usted está, pónganse de mi lado, emocionalmente hablando, y leamos este texto, leamos estos versículos y ayúdenme, usen mis lentes espirituales, emocionales, para verlo a como yo lo veo, para que así podamos tener un mejor entendimiento. Espero sus comentarios durante el tiempo que esté hablando y sus comentarios también al final, los cuales le vamos a dar el tiempo necesario. Las emociones de Jesús. ¿Dónde encontramos nosotros acerca de las emociones? Introducción, entonces ya hablamos. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 17. Repito, Hebreos 2, versículo 14 y versículo 17. Recuerde, si usted no le da el tiempo de leerlo, no se preocupe, ya después mandamos el video para que usted lo pueda analizar detenidamente, y si lo analiza con su esposo, con su esposa, con los hijos, con los hermanos, pues sería también excelente. Si lo puede usted reenviar a varios, pues sería también muy bueno. Entonces tenemos Hebreos 2, 14 y 17. Dice así, uso la Reina Valera Revisión 1960. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo cual debía ser, aquí está la base, el meollo, decía el hermano Gilberto Gómez, el meollo del asunto, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser semejante en todo a sus hermanos, con un propósito, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, con otro propósito, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, estos dos versículos son clave en nuestro estudio de las emociones de Jesús. ¿Por qué decimos? Porque tanto el 14 como el 17 añade que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesucristo participó de lo mismo. Y luego el verso 17 añade que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces, cuando vemos a Jesús en su ministerio terrenal, durante esos 3 años que él predica, él está en calidad de hombre, está en calidad de humano, está en calidad de un ser que siente, que sufre, que le da hambre, que le da sed. Por eso lo vemos a veces diciendo, ¿tienes algo de comer? Por eso lo vemos con una mujer anteriormente diciendo, dame de beber, porque fue humano. Y esto podemos añadir que ya es un tema muy trillado, es un tema ya que se ha expuesto desde los púlpitos, y sé que algunos hermanos ya lo han enseñado en diferentes grupos de hermanos o de personas. Jesucristo, ¿qué es esto? Jesucristo gozó de 2 personalidades, esto ya lo sabemos, es muy común, es para parvulitos, diríamos, para niños. Jesucristo participó de 2 naturalezas.
Una de ellas fue la divina, o sea, la de Dios, y la otra fue la humana. En la humana es lo que está aquí, estamos reforzando nuestro estudio con Hebreos 2, 14 y 17. Lo repito, lo agrego otra vez aquí, hermanos, a la grabación. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y el 17 dice que él debía ser en todo semejante a sus hermanos, con el propósito de ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, dos naturalezas en la vida de Jesús, la divina y la humana. En la humana es donde yo quiero enfocarme. Cómo nuestro Señor enfrentó sus emociones ante diferentes problemas, ante diferentes acontecimientos. Entonces, ¿cómo Jesucristo las enfrentó? Bien, entonces vamos ahora, hermanos, vamos al siguiente punto. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Decíamos, hermanos, en la introducción, es un tema de las emociones que no podemos hacer a un lado. No es como la ropa, no es como nuestra ropa. Tomamos nuestra camisa, tomamos la blusa en cuestión de las hermanas, el vestido o el pantalón en los varones, y la usamos un día y nos las quitamos porque ya se sudó, porque ya está sucia. Y la ponemos allá para luego lavarla. No es algo así las emociones, que te puedes quitar y las dejas a un lado, o que puedes vivir sin ella. Las emociones no solamente están junto a ti, no es así. Las emociones están dentro de ti, están dentro de nosotros, dentro de los seres humanos, están dentro de los niños. Los niños expresan emociones. Los niños se entristecen, los niños se alegran, los niños lloran, los niños sienten dolor emocional, se estresan, igual que los jóvenes y los adultos. Por lo tanto, hermanos, las emociones no son cosa que nos podemos quitar. Van a estar dentro de nosotros. Así vamos a hacer hasta que ocurran dos cosas en nuestra vida. Número uno, hasta que muramos. Número dos, hasta que Cristo venga. Por lo tanto, tienes que conocerte. Tenemos que conocernos. ¿Cómo eres? Si las emociones dominan nuestro carácter. Esto lo tenemos que analizar, hermanos, porque por ahí está el problema que causa mucho desastre, que causa mucho problema a los seres humanos. Yo no sé a ti, pero a lo menos a mí las emociones, al no tener la herramienta, al no investigar, al no estudiar sobre esto, he tenido muchos problemas con mis emociones. Entonces, por ello, hermanos, es necesario. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones, fíjense, hermanos, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Según Wikipedia, dice que el sentimiento es el resultado de una emoción. Dice Wikipedia, el sentimiento es el resultado de una emoción a través del cual la persona que es consciente tiene acceso al estado anímico propio. Voy a repetir qué son las emociones. Estoy seguro que es algo que usted no ignora. Es algo que usted no ignora. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo Bien, el objetivo de la psicofisiología es estudiar la conducta del ser humano y los procesos que la organizan. Para ello, esta disciplina se vale de algunas técnicas con las que se captan señales fisiológicas. Fíjense cómo Dios nos creó. No solamente decimos que como a leche nos cuajó, que tomó el barro y nos dio forma, sino que fue puesto un órgano en nuestro cuerpo que tiene un propósito, que tiene una razón de ser. Nada está de sobra en nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, dentro de eso hay órganos que producen emociones.
No me voy a meter en eso, no me voy a meter a ese punto, pero en lo que sí estará usted de acuerdo conmigo es que tenemos emociones y todos reaccionamos de diferente forma o diferente manera ante la misma situación. Y eso sería interesante también analizarlo, porque una persona se enfrenta a la misma situación y reacciona de diferente manera. Entonces, eso sería un punto también interesante. Entonces, las emociones, hermanos, en cierta manera, dirigen nuestra vida, dirigen nuestra conducta. Reaccionamos ante un problema y a veces, si no sabemos cómo hacerlo, reaccionamos equivocadamente. Y luego se genera una serie de problemas que decimos, es que no quise hacerlo, es que no quise decir eso, es que no quise actuar de esa forma, pero ya lo hicimos. Entonces sí es importante, hermanos, por favor, yo les pido que investiguen, que analicen más, que busquen en internet acerca de las emociones, que no se quede con esto, porque esto es solamente, decía un maestro en la escuela, es solamente una embarradita en el pan. A ustedes les toca investigar, profundizarse más en el tema, en el asunto, para que ustedes puedan aprender y puedan tener mucho más material. Así que yo aconsejo, hermanos, hermanas, amigos, que investiguen más acerca de las emociones. ¿Quién eres? ¿Cómo actúas? Pero ¿quién eres en realidad? Tienes que sincerarte contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo actúas? ¿Cómo somos? Pero es algo íntimo, algo privado. Tu relación con Dios. No metas a nadie más, sino eres tú. ¿Quién eres? ¿Cómo somos? Entonces, estas son las emociones, hermanos. Estas son las emociones las cuales nos menciona el asunto de el significado. ¿Qué? Pasamos al otro punto, hermanos. ¿Qué emociones experimentó Jesús? Aquí ya nos metemos a este punto ya más directo del tema. ¿Qué emociones experimentó Jesús? Se produjo un error. Vuelve a intentarlo. ¿Qué emociones experimentó Jesús? Entonces, vamos a ver en los versículos 17, porque ya leímos en el versículo 17, que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Has sentido alguna vez dolor en el alma, hermano, hermana? ¿Has sentido tristeza? ¿Has sentido amor, misericordia? ¿Qué has sentido emocionalmente en tu ser, en tu corazón? Pues Jesús también experimentó lo mismo. Por eso Dios quiso dejarnos esta porción de su palabra escrita. Y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ya lo leímos hace un momento. Entonces vamos a ver qué emociones experimentó nuestro Señor Jesucristo. Y el número uno, hermanos, el número uno, compasión. Jesucristo experimentó una emoción de compasión. En Mateo capítulo 23, versículo 37, Mateo 23, versículo 37, nos muestra que él sintió compasión. Si tú alguna vez has sentido compasión por los demás, pues Jesucristo como humano en esta personalidad de Jesús como humano, él la experimentó, la compasión, dice Mateo 23, 37. Mateo 23, 37, vamos a ver lo que menciona. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Estoy leyendo otra versión. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces, dice Jesús, cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y pone una analogía, una comparación, y dice, como la gallina junta
sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Entonces Jesús, en las emociones que él experimentó compasión. Los que saben de esto, hermanos, los que saben de esto, hablan de la compasión y la comparan con una palabra muy importante que es la de empatía. Hablan de la empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía no solamente es que tú te compadezcas de los demás. No es solamente hasta ahí la empatía, hermanos. La empatía tiene mucho que ver con esto, que según dicen los que saben de esto, los psicólogos y los neurocientíficos. Estaba estudiando este punto, entonces ellos dicen que la empatía no es solamente compadecerte de tu prójimo, sino es hacer, fíjense, sentir, punto uno, sentir lo que siente tu prójimo, sentir lo que siente tu prójimo. Pero hasta ahí no nada más queda la empatía, sino hacer sentir al que está sufriendo, al que está padeciendo, al que está dolido, hacerlo sentir a él que a ti te duele su dolor. Y no sé si me entiendas. Pero la empatía no solamente queda en compadecerte, sino que él sienta que tú estás sintiendo su dolor. Hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que publican en Facebook, publican en diferentes grupos de WhatsApp, donde hablan o manifiestan sus problemas. Entonces, yo antes yo decía, entiendo tu dolor, comprendo tu dolor ante diferentes problemas que presentan. Pero ya analizando el asunto, yo ahora acostumbro decir, mira, hermano, hermana, no puedo entender al 100% tu dolor, porque no lo he experimentado, no lo he pasado. Pero lo que sí puedo decirte es que tengo un Dios que es todopoderoso y que Él sí puede entenderte y que Él sí puede ayudarte, que Él tiene la capacidad de sentir lo que tú sientes, porque ya lo vivió, terrenalmente hablando, ya lo vivió, pero yo no he vivido tal situación, por lo tanto no puedo decir que te entiendo, pero sí estoy contigo, que el Todopoderoso te ayude, te bendiga y te levante, te dé la fuerza en tu corazón para que salgas adelante, pero hasta ahí. Pero empatía entonces, hermanos, es no solamente, como se dice coloquialmente en el mundo, ponerte al lado del otro o ponerte en los zapatos del otro. No solamente es eso, hermanos, sino que tú hagas sentir al que está sufriendo que tú sientes su dolor. Pero ¿qué lo está sintiendo que tú sientes su dolor? Entonces, eso es empatía. Jesús lamenta, menciona compasión, le sale esa emoción de compasión por Jerusalén. Y Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, dice, y a todos los que te son enviados. Y pone la analogía de la gallina, cómo la gallina junta sus polluelos para protegerlo. Yo quise hacer lo mismo por ti, Jerusalén. Entonces, está mostrando Jesús. ¿Qué emoción experimentó Jesús? Pues muestra o experimenta compasión. Si tú, y yo estoy seguro que sí, eres una persona que tiene mucha empatía, que tiene mucha compasión por los demás, es bueno. Jesús lo sintió. En su emoción, Jesús lo sintió. Fue una característica de Jesús, la compasión, entre muchas cosas. No vamos a abarcar todas las emociones que experimentó Jesús en su vida, porque no nos daría, yo digo, la vida para hablar de ella, pero una de ellas fue compasión. Él experimenta compasión. Y no olvides que Él tenía que ser semejante a nosotros para poder entendernos, para comprendernos. Por ello, si tú sientes compasión por alguien, por tu prójimo, pues Jesús lo pasó, Jesús lo vivió, fue muy empático, sentía compasión. Pero también, hermanos, encontramos en las emociones que Jesús experimentó, también experimentó la tristeza. En Juan 11, 34 al 35, dice Juan 11, 34 al 35, dice que, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve.
dice el versículo 34. Y el versículo 35 solamente dice, y Jesús lloró. Otras versiones eliminan la palabra ahí. Y solamente dice, Jesús lloró. Dice, ¿dónde le pusiste, Señor? Dice, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces, cuando él ve el dolor, él ve la tristeza, la emoción que embarga a estas personas en esa ocasión, en la aldea de Betania, y ve que están sufriendo por su hermano, por su amigo, por su pariente que había fallecido y que ya tenía, si usted analiza la historia bíblica, ya tenía, dice el capítulo 11 de Juan, dice que ya tenía 4 días, que Lázaro había muerto. Y luego estas mujeres le reclaman y le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, yo imagino el rostro de estas mujeres, la lamentación, la tristeza, el dolor en su corazón, su alma se desgarraba porque habían perdido a este pariente, a Lázaro. Y ya tenía 4 días cuando Jesús hace su aparición. Pero van a avisarle, le van a avisar que Lázaro estaba enfermo. Y él no va, hermanos. La seguridad, la confianza del maestro, la fe de Jesús, de que no importa lo que pase, mi presencia y a mi orden la va a obedecer. Entonces, él se presenta hasta los 4 días. A veces, hermanos, nosotros estamos experimentando tristeza. Nosotros estamos experimentando, la tristeza trae consigo el dolor en nuestra alma, la pérdida de algún ser que amamos, que amamos en vida y le seguimos amando y que partió, se nos adelantó, o necesidades, empleo, cosas, no sé, hay un montón de cosas que puedo mencionar y estamos tristes, estamos a veces inconsolables, no hay palabra y acudimos a Dios, hermanos. Hacemos algo muy importante, algo muy interesante. Acudimos a Dios, vamos a Dios en oración, pero a veces el problema del ser humano es que entra la impaciencia y queremos una respuesta rápida, queremos una respuesta inmediata de Dios. Y ahí es el problema de nosotros los humanos. Porque miren, Jesús, cuando él le van a avisar, los parientes que estaban ahí junto a él seguramente querían que Jesús viniera pronto, que Jesús viniera ya. Por ello, cuando ya Jesús a los 4 días, al 4.º día se aparece, pues dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como un cierto, en el buen sentido, reclamo en la emoción de estas mujeres hacia la persona de Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Pero también hay muchas interpretaciones. Jesús, ellas tenían la confianza de que en el poder de Jesús. Pero sin embargo le reclaman, le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús tiene la confianza y la seguridad. ¿Dónde le pusiste? Y ellas lo llevan y sabemos la historia. Lázaro, ven fuera, levántate, ven fuera. Entonces, hermanos, a veces queremos que nuestra tristeza, nuestro dolor, sea quitado de inmediato, sea echado fuera. Y a veces, hermanos, tenemos que aprender a saber esperar. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y me ha pasado a mí, hermano. No estoy juzgando a nadie. Me ha pasado a mí. Yo a veces estoy ante una necesidad, estoy ante un problema y algo que resolver y le pido a Dios y no dejo de orar y yo ando manejando o estoy en casa, estoy fuera, en cualquier lugar y yo estoy orando. No necesito cerrar mis ojos. Si estoy en casa, pues lo hago. Pero si estoy manejando en cualquier lugar, yo con mi pensamiento le voy pidiendo a Dios en oración. Le estoy dejando mi problema. Le estoy rogando a Dios por esa tristeza, por ese dolor. Pero a veces no encuentro respuesta rápida. Miren, ¿cuántos años tuvieron que esperar los israelitas en Egipto? ¿Lo recuerda? 400 años. Otro más adelante dice que 430 años. No es el punto, no me voy a meter en eso ahorita. 400 años o 430 años tuvieron que esperar para que Dios les respondiera, para que Dios les diera una solución. Y a veces nosotros, hermanos, ante una situación, ante una emoción de tristeza, de dolor, de petición a Dios, queremos la respuesta de Dios ya.
rápido. Y no es así, hermanos. A veces hay que esperar. Y si Dios no responde rápido, no elimina, no quita esa tristeza, no quita ese dolor, Dios sabe por qué. Necesitamos ir quitando, limando las asperezas en nuestra vida, en nuestra alma, para poder ir creciendo espiritualmente. ¿Has sentido tristeza, hermano? ¿Has sentido tristeza, hermana? ¿Has sentido dolor? Jesucristo lo pasó. Y no solamente se quedó en la tristeza, hermano, sino que Juan 11:35, que leímos ya, dice que Jesús lloró. Entonces, había una empatía, había un amor de Jesús hacia las personas, les mostraba su amor. Dice, Jesús lloró, se compadece. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pablo cuando dice que él se hacía estar bajo la ley, no estando bajo la ley, sino la ley de Cristo, y que se hacía a los más débiles, a los más fuertes? Él sabía adaptarse a cualquier situación que se enfrentara, que estuviera pasando, que estuviera viviendo. Se ponía esa a la par. Pues hermanos, Jesús nos está mostrando aquí que Él expresa, Él siente un sentimiento, una emoción de tristeza, y eso mismo le provoca llorar, ponerse con los demás en ese pueblo de Betania para llorar con ellos. Siente el dolor, hermanos, de estas personas, de estas mujeres, y llora con ellos. Y esto es lo que a veces nosotros debemos también mostrar, esta emoción de tristeza, el unirnos a los demás, sentir el dolor de los demás en nosotros. Es muy, muy importante, muy interesante en la vida del cristiano. Jesús lloró, dice la Escritura. Entonces, hermanos, vamos un poquito más y ya vamos a terminar. No, vamos a terminar la transmisión, pero no el tema. Entonces, solamente nos alcanza para ver, hermanos, dos emociones que Jesús experimentó en su vida, que es la compasión y la otra que es la tristeza. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí para que la próxima semana, con el favor de Dios, ya vamos a ver, a continuar con el tema, debido a lo que pasó, que no había audio al iniciar nuestro estudio. Por lo tanto, hermanos,